Puedes decidir tu futuro ahora y hacer lo que amas el resto de tu vida. La Universidad Católica de Cuenca tiene un modelo de educación de excelencia que te permite llevar tus estudios a otro nivel. Nuestra calidad educativa, acompañada de tecnología e innovación que transforma el mundo, asegura tu inversión académica. Nuestros campus están ubicados en Cuenca, Azogues, Cañar, La Troncal y Macas. Además que nuestra modalidad en línea y los diferentes convenios internacionales nos acercan a cualquier parte del mundo. Únete a nuestra comunidad y descubre cómo juntos podemos alcanzar el éxito. Porque creemos en ti y creamos tu futuro. Inscripciones abiertas en www.ucacue.edu.es. ¿Qué tal, amigas y amigos de Ecos del Cañar? Nos encontramos en una nueva edición del Otro Perfil. Bien, el día de hoy tenemos un invitado especial desde la ciudad de Cañar. Saludamos respetuosamente al licenciado Luis Rolando Sigüenza Pinos, distinguido docente, periodista, historiador y miembro de la Casa de la Cultura, y presidió la Casa de la Cultura en el Cantón Cañar. Muy buenos días, licenciado. Un gusto tenerlo acá. Qué gusto para mí el poder compartir este diálogo en este día especial, en esta mañana, encontrarme con amigos, con ex compañeros de trabajo, con colegas, en que siempre compartimos todas las experiencias posibles de una acción profesional de esta manera. Recíproco su saludo y gracias por sus elogios. Bien, licenciado, y como le comentaba, estos micrófonos, este es un espacio para conversar, para dar a conocer un poco su trajinar en la vida, ¿no? Quería iniciar preguntándole, ¿cómo fue su niñez? ¿Usted en qué sector de Cañar nació? Bueno, comienzo por señalar que yo he tenido el privilegio de haber nacido en la segunda mitad del siglo XX, compartir lo que vamos ya del siglo XXI. Podría decirse que formo parte también de la agrupación de los millennials, en razón de que estamos viviendo el milenio 3 y haber nacido en el milenio 2. Yo nací en la ciudad de Cañar en marzo de la década de los años 50, y esa fue el origen de lo que en el transcurso de los tiempos significó la configuración de nuestra personalidad, fue el rumbo al derrotero que más tarde habríamos seguido, y que desde esa niñez perteneciente a una generación diferente, podría decirse que en mi caso estamos experimentando ya una tercera generación, y que en mi niñez, a donde usted me ha sugerido el que hablara de ella, pues como siempre durante la niñez, mientras no se tiene todavía las diferencias, el concepto de diferencias sociales, cuando niños todos éramos iguales, todos compartíamos los mismos escenarios y también los mismos tipos de juegos, el de las canecas o canicas, o las bolas simplemente, el de los trompos dentro de la escuela o fuera de él, de los aros, de las cometas, de temas así que hoy parecen como algo solamente producto del ensueño o producto de la añoranza. Pero decía que en el transcurso del andar de los tiempos, y yo estudié mi primaria en la escuela Martínez Andrade, una escuela religiosa disciplinada por
el director de esa escuela fue el padre Ángel María Iglesias. ¿Qué no existe hoy en día, perdón que le interrumpa, licenciado, esa escuela? Esa escuela, ¿cómo se llama ahora? Esa escuela cambió de nombre cuando llegó y se hizo cargo de la administración de esta escuela la agrupación o la congregación, sería mejor, de los padres escolapios. Y ellos lo cambiaron y no sé cómo consiguieron cambiar la nominación por Escuela San José de Calasanz. Y más ahora en que los nombres tradicionales de las instituciones pasaron de ser nombres que representaban a personajes, a instituciones, a naciones, a ciudades, pasaron simplemente a ser unidades educativas y dentro de ese proceso de absorción perdieron algunas de las instituciones, especialmente las escuelas, los nombres tradicionales. Bien, nos comentaba que su niñez los desarrolló en esa escuela. ¿Cómo fue esa educación religiosa, digámoslo así? Bueno, la orientación religiosa tendiente a profundizar en valores de conducta fundamentalmente muy distintos a los nuestros. Pertenecí y creo que debo estar orgulloso de eso a una generación en la cual el respeto visto, digamos, para esa época era una expresión diferente, en donde la persona mayor o adulta era motivo de respeto, en donde el saludo en la calle era para toda persona, se conociera o no, en que se le daba preferencia para que sea la mujer la que ocupe los primeros asientos, o se le daba la mano para que, aunque no fuese necesario, para que ella subiera al bus, o digamos, se le diera la mano para que la persona con cierta discapacidad pudiera cruzar la calle. Es emotivo recordar aquello porque, bueno, esa disciplina que usted nos está sugiriendo cómo fue, pues los profesores, siguiendo los lineamientos fundamentales que les daban las autoridades de la escuela, pues nos enseñaban hasta cómo comportarnos en la mesa, cómo comportarnos en la calle, cómo comportarnos en el bus, cómo utilizar el tenedor, la vajilla en general, siguiendo estrictamente a Carreño, porque esta escuela vino con su origen, sus raíces fueron lasallanas, pero cuando los hermanos cristianos salieron, abandonaron la escuela, su tradición continuaba siendo parte de ello. Entonces, esa es la orientación que inicialmente nosotros recibimos de parte de los docentes y de la institución. ¿En dónde funcionaba esa escuela? La escuela funcionaba en las calles Colón y García Moreno, en donde ahora funciona la Escuela de Capacitación de los Profesionales del Volante, llamada Sindicato de Choferes del Cantón Cañar, junto a la iglesia matriz y en el parque mismo. ¿En su niñez usted lo vivió en el redondel de la avenida San Antonio, por el sector de ahí? Bueno, yo viví en la calle Bolívar, podría decirse que a una cuadra del redondel, entre la Bolívar y la avenida San Antonio. Porque recuerdo alguna vez un presidente de la Junta Parroquial de Honorato Vázquez decía, vaya al redondel de los sigüenses. Sí. Desconocido sectores por ahí por su familia. Sí, no sé si coincidencialmente, pero ahí residimos efectivamente, bueno, yo ya no, pero mis hermanos, mis sobrinos, sobrinas, parientes residen precisamente en las inmediaciones de la avenida San Antonio y de la calle Nueva Colón. ¿Y cómo era ese barrio en Cañar, en la Bolívar? ¿Cómo era? Bueno, la calle Bolívar es la calle tradicional, la que originariamente era el cruce de Cuenca a Quito o de Cuenca a Guayaquil. Es un camino ensanchado
y por lo tanto en la época de mi infancia una calle polvorienta, pero con casitas antiguas, acurrucadas una junto a la otra, mucho más cuando los problemas geológicos generaban el desplome de los inmuebles, y eso aparecía pues con una característica muy especial. Eso sí, con su calzada de adoquines y de adoquines individualizados y confeccionados artesanalmente. Entonces, esa era el tipo de calles. Hablando, la calle Bolívar era la principal. En la calle o avenida San Antonio, esta se origina en la década de los años 60, después del milagro eucarístico que se dio en San Antonio y que era necesario la apertura de una arteria especial que condujera hasta San Antonio. Ese es el contexto espacial más o menos en el que yo crecí. ¿Amistades del barrio que hasta ahora perduran? Bueno, sí, amistades que a más de ser parte de nuestra infancia, de participar de nuestros actos, de participar del compañerismo en las instituciones de educación, pues bueno, en mi caso, desde que ingresé a la escuela, pues ya casi mi personalidad estaba orientada más a las actividades educativas, salvo el caso de los fines de semana o de los periodos vacacionales, en donde realmente se podía profundizar la amistad tanto del niño vecino, del adolescente o del joven vecino, y en muchos de los casos compañeros de aula o compañeros de instituciones. Bien, ¿el colegio en dónde lo cursó? El colegio que seguí fue el Colegio Nacional José Peralta. Pertenecía a una de las primeras de los primeros grupos de bachilleres de ese establecimiento, de la promoción 70. Prácticamente era el único colegio existente en esa época, porque el otro era más bien de orientación artesanal, que se dedicaba más a artesanías manuales, sí, pues, artesanías en donde se ponía en práctica más el pulso, las habilidades, las destrezas, en que no estaba modernizado como la confección de los productos de sus manos. Ahora ya se lo hacen a través de una computadora, pero en esa ocasión era más bien casi un arte ya la artesanía. No se producía en serie, era más bien el producto de sus manos, eran específicos para exclusivos, como llamaban. Un terno era exclusivo, no se los confeccionaba en serie. Lujo, ¿no? Era un lujo, obviamente, de la época del casimir, de tanto italiano como inglés, pero en realidad efectivos. Entonces, esa era más o menos la situación. Obviamente que ya para esa época hablar ya del casimir era para cierta clase. La otra clase, obviamente, la artesanal, la que cumplía actividades agrícolas, que solamente venía a dormir en el centro poblado, pero que tenía también sus haberes o sus bienes fuera. Entonces, actividades muy comunes, generales, que correspondían a una época en la cual, siendo esas las actividades posibles, no habían otras en las que se podía desempeñar. ¿Docentes que tal vez marcaron para su vida, a lo largo de su vida? Bueno, yo recuerdo de un docente bastante significativo por su carácter fuerte, pero docente con condiciones para hacerlo, Agustín
Gárate, por ejemplo, que era un profesor que nos inclinó por el ámbito abstracto de las matemáticas, de la geometría, de la trigonometría en los últimos años de escuela. Claro que esas iniciativas, esa predilección murió después del tercer año de colegio, cuando nos enfrentamos a un profesor que llegaba a la pizarra, pasaba toda la hora escribiendo una fórmula, no sé hasta dónde llegaba, y borraba sin que nos permitiera tomar ni siquiera nota para continuar con sus operaciones. Y ahí se acabó todas esas inclinaciones que podíamos haber tenido. Ya en el colegio, uno de los profesores de los que yo debo recordar por mi otra inclinación literaria fue Ezequiel Clavijo Martínez. Entonces, profesores que los recuerdo con respeto y con cariño, porque ellos fueron quienes pusieron en nosotros su parte para que podamos ser lo que hoy somos. En la universidad, usted bien dice, se inclina por el tema literario, siguió docencia en la Universidad de Cuenca. ¿Cómo fue ese cambio de salir de Cañar a ir a vivir en Cuenca, tal vez? Bastante duro. Era la época en la que no habían las carreteras asfaltadas, era la vía antigua, Cañar, Inganilla, el tope de Biblián, de ahí por la carretera antigua a llegar a Sogues y continuar por la Panamericana antigua hasta Cuenca. Entonces, diariamente habían solo dos buses, uno que se llamaba Aidita, que venía desde el Tambo hacia Cuenca, otro se llamaba Chelita, que tenía a su propietario en Cañar. Buses pequeños, y que el no haber pactado un viaje con anterioridad o no tener el cupo, haber comprado el pasaje, era difícil prácticamente viajar. Entonces, cuando me tocó salir, no se podía viajar diariamente para regresar a casa, ni fin de semana, sino cada mes, en fin. Entonces, el cambio que se sentía era realmente diferente. Una época en la que no todos podían salir a estudiar en Cuenca. Era la época de los años 60, en que 60 y 70, en los que todavía la Universidad de Cuenca tomaba un examen de ingreso para admitir al estudiante. En el caso personal, no tuve dificultades de aprobar, pero sí tuve la dificultad de clasificación, porque la clasificación que ellos hacían era de acuerdo al número de preguntas que eran en distintas áreas. En las áreas de matemáticas, por lo que les reseñé hace instantes, poco no, muy poco. Pero en la área sociales, filosóficas, ahí estaba lo fuerte de mis contestaciones a las preguntas planteadas. Simplemente cuando revisaron, me dijeron, porque yo quería ingresar a Derecho. Y bueno, pues las preguntas ya relacionadas a leyes, que eso no se daba, ni se dan, creo, hasta ahora en los colegios, más que algunos principios básicos generales. Entonces tampoco estaban contestadas las áreas que correspondían ni a medicina, ni a ingeniería, ni tampoco a derecho. Pero de todo eso, el 80% se inclinaba más bien a filosofía, a literatura. Entonces dijeron, allá está su cupo, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y no había alternativa. Lo otro era perder ya una matrícula, perder el año, bueno, ¿qué hacer en la casa? Acepté y tuve que graduarme inicialmente en mi primera carrera en la Universidad de Cuenca. Bueno, la educación era bastante alta,
con profesores españoles y uno que otro chilenos que vinieron en la época de la persecución cuando cae Salvador Allende, en la época de Pinochet, es decir, totalmente con profesores extranjeros. Ya puede imaginarse el nivel de exigencia que teníamos nosotros que probar. Y una exigencia no pues como la actual, era más bien como siempre, ¿no? Una educación memorística, lo que el profesor dictaba en su cátedra, nosotros teníamos que tomar apuntes y la evaluación era sobre eso. Entonces, más una que otra investigaciones de libros, como ellos conocían más su realidad española, ni siquiera la bibliografía se adecuaba pues a lo ecuatoriano. Yo recuerdo que teníamos profesores como Francisco Álvarez, que él mismo se jactaba y decía que él era un alumno de Miguel de Unamuno, el filósofo más grande que ha tenido España. Y por ese orden nos daba otro profesor español, nos daba en esa época latín, y el Cuchucho Jara nos daba fonética. Bueno, cosas que prácticamente innecesarias para aplicarlo dentro de la carrera, ¿no? Entonces, así fue nuestra educación. Claro que ese deseo de llegar al mundo del derecho nunca se perdió en mí. Más tarde ingresé a la Universidad Santiago de Guayaquil, otra universidad católica, y ahí logré graduarme, cumplir el sueño de abogado. Poco lo utilicé esa profesión, pero ya porque en realidad estamos sintiendo un pequeño sismo. Bueno, decía, no porque no hubiese querido, sino porque ya nos tocó ejercerlo muy tarde, ¿no? Cuando ya otros ya tenían su vida hecha, económicamente bien asegurados, y nosotros tratando de reiniciar a esas alturas, mientras teníamos también otra función que cumplir, la función académica, la función pedagógica, y teníamos responsabilidades como la de ejercer un rectorado por más de 10 años, digamos, y eso ya no nos permitía ejercer la nueva profesión. ¿En qué año sigue usted de Derecho? En los años, en el año 2000. Entonces, más 5 años, 2005, por ahí. Y me había graduado. Regresando un poco al tema de la docencia, usted fue rector del Colegio Nacional del Tambo. ¿Usted comenzó ahí? ¿Siempre o trabajó en otras unidades educativas? Yo comencé trabajando en Cuenca. En realidad, yo estuve en el Colegio Francisco Tamariz Valdivieso, un colegio nocturno, y también en el Colegio Fray Vicente Solano, que era anexo a la universidad, en donde pasé, en el Fray Vicente Solano, porque siendo un anexo era el laboratorio de la facultad, pero desde que estuve en el 4º año más o menos, ya me otorgaron la función de docente titular, hasta cuando ya en el año 75 por ahí, por pedido de mis padres, tuve que participar en un concurso y ganar un cupo de maestro para el Colegio Nacional del Tambo. ¿Qué materias comenzó dando, licenciado? Bueno, yo comencé dando, no fui, primero reconociendo de que no fui del agrado del rector,
porque él ya había tenido otros compromisos pendientes que no lograron cumplirse porque las calificaciones fueron contundentes y ya era difícil que las cambiaran. Tan pronto como llegué, dijeron, bueno, hay que reestructurar el establecimiento, hay que reestructurar las áreas pedagógicas y a ver, maestros antiguos, ustedes son capacitados y especializados en esas áreas, van a ocupar esas áreas. ¿Y qué es lo que iba a quedar? Pues, entonces me quedaba, y aún así no podían cumplir con sus propósitos un poco malévolos, ¿no? Pero me entregaron ciencias naturales, educación física y la inspección. Logré salvarnos porque, bueno, la educación física recientemente hay profesionales en esa área. Ahí podía hacerlo cualquiera, ¿no? Porque jugaba bien algún deporte. Ese no era el problema. El otro, el de ciencias naturales, como era un colegio de ciclo básico en esa época, lo más avanzado era el tema del petróleo. Lo otro, plantas, bueno, de todos los estados de la materia, líquidos, sólidos, gaseosos, bueno, que no era difícil tampoco. Pero ya una vez establecido, una vez que superé ese tipo de pruebas que supongo era para despecharme, ¿no? Que no lo consiguieron, al año siguiente pues ya con la fuerza profesional y el carácter de un joven, nos ubicamos en donde correspondía. ¿Y en qué año pasó a ser rector del Colegio Nacional? Fui rector durante la década del 1990, del 90 al 2000. Ah, 2000. Mucho tiempo, ¿no? ¿Se terminó jubilando ahí? Y me jubilé ya... ¿Como docente? Como docente, sí. Bueno... ¿En qué año? En el año 2012. Ya. Digamos... También ahí las labores que desempeñé fueron administrativas más que nada, y en otros casos ya materias relacionadas con filosofía, con sociología, con antropología, con historia, con literatura, y en los últimos años lo que me gusta, ¿no? El caminar, el trajinar por el campo literario. El licenciado, ya en ese campo docente usted nos ha relatado un poco su vida profesional, pero ¿cómo nace ese vínculo con el periodismo, con Radio La Voz de Ingapirca, donde es la casa que usted ha trabajado? Bueno, debo decirle que mientras nosotros estudiábamos en Cuenca, se funda en la estatal la escuela. No era facultad todavía, no sé si ahora existe, no sé, la escuela de periodismo. Muchos de nuestros compañeros pasaron porque como era una escuela nueva y estaba dentro de la misma área del local, del edificio, inclusive de la facultad, entonces muchos de mis compañeros pasaron, especialmente los que tenían dificultades en seguir adelante en la carrera de filosofía y letras, pasaron allá, pero se les equiparó todas sus materias relacionadas con gramática, con el idioma español, con fonética, con redacción, bueno, con todos esos aspectos que para esa época eran básicos para un periodista, ¿no? La fonética inclusive para la pronunciación adecuada, era la época del locutor de la gran voz que ahora ya no tiene nada que ver eso, pues. Entonces, un poco mayor que yo, doña Marta Cardoso, que era también compañera nuestra,
nos invitaba, nos fuimos a experimentar un poco unas semanas, las horas que podíamos, porque era un horario ya para docentes de 7 a 10 y de 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. El resto se consideraba de que el docente ya estaba en su colegio y que podía desempeñarse allá. Pero quienes no teníamos todavía esa posibilidad, concurríamos a curiosar, a estar en la escuela de periodismo. Ahí nació mi otra inclinación. Más tarde nos dieron un título de profesionalización en periodismo y ya estamos hablando de los años 80. La Radio Ingapirca pasó de manos, digamos, nacionales a manos extranjeras. ¿Tenía otro nombre, no? Tenía, se inició como Radio Primero de Mayo y luego ya lo pasaron a Radio La Voz de Ingapirca, y ya con ese nombre hacen la transferencia hacia la misión luterana noruega. Y desde ahí pues que querían darle otra imagen a la estación, porque era una estación vocacional tendiente a captar a miembros de la iglesia protestante y, de ser posible, luterana, pero para ello era necesario que sea una emisora con una gran acogida que llegue a los más amplios sectores, porque si nacía desde un principio con una orientación exclusiva religiosa, pues su nicho de escucha, su nicho de oyentes no iba a crecer. Lo primero que hicieron la nueva administración fue abrir las posibilidades para que los micrófonos fueran utilizados en los más distintos ámbitos. Y entonces todo lo que podría llamarse la intelectualidad de Cañar de esa época comenzó a tener su apertura ahí, a tener sus programas en distintas áreas, en revistas, en arte, en periodismo de opinión, en fin. Entonces, en una circunstancia de esas me llamaron y entiendo que fue para auscultar frente a quien estaba. Lo primero que me dieron fue el de presentar un aporte a Ondas Azuayas, que en esa época era filial, algo así, fraterna más bien, de Radio Ingapirca. Entonces 3 veces por semana teníamos un espacio que se me entregó a mí: venga, colabore, aquí están los micrófonos. Todo salió bien y después de unos meses ya me asimilaron, digamos, al rol de pagos de esta estación de radio, y desde ahí hemos seguido y estamos hasta ahora. Comenzó como reportero. Como siempre, y eso me gusta, estar, y con usted hemos compartido muchas veces, nos abre muchas puertas, amistades, de tal manera que eso significó en mi caso que pueda conversar en cualquier parte, compartir, discutir en ciertos casos, poner nuestros puntos de vista. Y hoy, solamente ahora en que estoy en un proceso de retiro, he dejado de hacer reportería, que eso es mucho más dinámico, mucho más social, que nos permite caminar, conocer las calles, ver cómo están, pues, ¿no? ¿Y presentando noticias? Ahora estamos haciendo eso de presentador de noticias, o también otro asunto que lo estamos manteniendo ya por 43 años, es el de opinión, programas de opinión, de análisis social con temas distintos, que eso nos ha llevado pues a ciertas situaciones más, digamos, que nos ha generado resultados positivos, pero de vez en cuando también hay de los otros que no les gusta cualquier expresión
o cualquier desliz que uno pueda tener, que muchas veces son hasta inconscientes, pero que generan cierta preocupación, que no han llegado a mucho. En 43 años no hemos tenido una citación judicial, no hemos tenido nada por el estilo, porque desde un principio comenzamos con las técnicas profesionales de una entrevista, pues, o de la información, que tiene que ser una información no solo ágil, sino tiene que ser contrastada, contextualizada, y por lo tanto con la opinión no solo de las dos partes en conflicto, sino incluyendo todo el contexto, que es lo que opinan los demás. Y eso no nos ha dado, digamos, dificultades mayores, porque todos han tenido la oportunidad de participar. Y ese es nuestro lema. Cualquier persona que llegue a nuestra emisora pidiendo un espacio, tiene su espacio, cual sea la circunstancia, bien sea informativa, de carácter social, de carácter económico, de confesión religiosa. No ha tenido ningún problema en utilizar los espacios que democráticamente nosotros los damos. Nunca, no puedo negar ni afirmar de que seamos personas que no tenemos nuestras inclinaciones. Obviamente las tenemos, pero lo que sí hemos practicado es el pluralismo. Lo otro, el hablar de que somos imparciales, eso es un mito, eso no hay. En definitiva, todos somos, aunque sea partidarios o hinchas de un equipo, y ya dejamos de ser imparciales, pues, ¿no? Entonces, bajo ese paraguas de trabajo, no hemos tenido dificultades mayores en el ejercicio de esta profesión. Entrevistas, coberturas especiales que usted más las recuerde durante su carrera periodística. Bueno, a nuestra radio, desde el punto de vista político, han llegado los más altos personajes de la política nacional. Ahí ha estado Jaime Nebot, ha estado Rodrigo Borja, ha estado Lucio Gutiérrez, ha estado Rafael Correa por algunas ocasiones. Bueno, en este ámbito, en lo personal, me tocó entrevistar a Rafael Correa en Azogues, aquí, en Delej, en Biblián, bueno, en distintas circunstancias, ¿no? Y eso, no sé si agradecer o no el haber estimado que a un periodista de Cañar se ha incorporado en esos casos. Desde el punto de vista ya de otro tipo de personajes, ha estado en nuestra radio y a quien correspondía, pues, hacer el diálogo, en fin, Nela Martínez Espinosa, entre ellos Ezequiel Clavijo Martínez, ha estado, bueno, el autor de el himno popular de Cañar, Rudecindo Inga Vélez, Ángel María Iglesias. Bueno, personajes realmente. Era, digamos, comentarista de nuestra radio, el arzobispo de Cuenca, Luis Alberto Luna Tovar. Entonces, digamos, personajes así de esa talla. Todavía hay comentaristas nuestros como Juan Castañer Muñoz, John Ojeda, Juan Cárdenas, bueno, que dentro de la situación provincial sí tienen también su mundo, su espacio, digamos. De manera que entre los que recuerdo, esos serían los personajes que han tratado con nosotros. ¿Y alguna que usted ha sentido, alguna cobertura que usted ha sentido en riesgo, tal vez su vida o su integridad? Porque a veces a los periodistas nos toca estar en todas donde las papas queman, y a veces la gente no entiende nuestro trabajo
a veces se torna complicado, ¿no? Bueno, sí, durante la dictadura nosotros fuimos objeto como institución de haber sido considerados como oposición o como que hablar de democracia ya era molestar a las autoridades. Hubo intentos de clausura de la radio. Habían otros momentos de dificultad social, como durante el incendio de la Ñucanchi Huasi, durante las cantonizaciones del Tambo y de Suscal, en donde el periodismo que tiene que cumplir con su función y cubrir a los dos lados. Recuerdo yo que cuando trabajaba en el Tambo, y era precisamente los años de la cantonización, asambleas en Cañar y asambleas en el Tambo, y que teníamos necesariamente que cubrir. Para unos éramos los traidores, para otros éramos los espías, y bueno, nada de eso era verdad, pues, sino que teníamos que dar paso a las dos partes. En el caso de Suscal ocurría algo igual. Cuando se produjo un secuestro, creo que a los dirigentes del paro, el arzobispo, el desaparecido arzobispo de aquí, cuyo nombre prefiero no decirlo, fuimos objeto de sermones permanentes a nivel de arzobispo, ¿no? De que hay una estación enemiga de la paz que levanta los ánimos de los pueblos, y bueno, y eso no era sino decir simplemente lo que estaba pasando. Esos son, digamos, casos que son parte de el acervo profesional que hemos tenido en esa línea. Y vamos como para ir cerrando, al último ámbito. Usted, licenciado, como usted lo mencionó, el ámbito cultural. Usted también ha escrito libros, usted también ha gustado un poco la historia, y eso lo ha vinculado usted en la Casa de la Cultura y ha logrado crear por lo menos la sede, ya tiene su local propio. Usted fue el precursor, digamos así, el incentivador de todo este proyecto que hoy en día es la Casa de la Cultura en el Cantón Cañar. Bueno, sí. Nosotros logramos ingresar a la Casa de la Cultura cuando no habían sedes cantonales, al núcleo provincial, en una época difícil para poder ingresar a la Casa de la Cultura, en la que primero había que demostrar el producto de una vida intelectual. Primero había que presentar un libro escrito. No es como ahora, a la inversa, desde cuando nosotros nos tocó dirigir a la Casa de la Cultura, era para nosotros prioridad el especular, buscar, invitar a que sean los investigadores, los escritores que vengan a presentar sus proyectos para apoyarlos. En esa época era lo contrario, porque la cultura era conventual, era una cultura catedralista, en donde con el tinto y el cigarrillo se generaba cultura, o se discutía sobre las corrientes literarias, o se discutía sobre parámetros de historia, en fin. Tratar de romper esos parámetros de que el intelectual era una especie de ser único, un ser que había que mirarlo con toda consideración, respeto y sumisión. Entonces eso era difícil, pero logramos ingresar por la década de los años 85, por ahí, cuando en Cañar tenía, creo que 2 o 3 miembros únicos. Me parece que en esa época era el padre Ángel María Iglesias, el doctor
Ezequiel Clavijo Martínez, y ahí que llegue como decimos en el barrio, un wambra a meterse en esas tertulias, era realmente complicado, ¿no? Pero tal sería mi pasión por la cultura, que logré ser más que amigo, porque las edades no nos daban con el licenciado Edgar Palomeque Vivar. Entonces él nos decía: hombrito, ven acá de consideración, te vamos a dar esta función. Y teníamos que hacer el análisis de las obras que se presentaban, o cuando habían fechas históricas, bueno, llámenle el hombrito de Cañar. Y eso, más que darnos temores, nos produjo una vitrina para poder salir. Y de allí, bueno, bajo esas consideraciones, ya nuestros apuntes iniciales ya fueron publicados, y como usted dice, no sé si tenemos tiempo todavía. Sí, sí, en la década del 2000 al 2010, durante el año 2008-2009, después de una lucha tenaz, logramos conseguir que se abriera la extensión de la Casa de la Cultura en Cañar, con un número que a esa época, ya en el 2000 en adelante, creo que ya habíamos 4, 5 o algo así. Y a tal punto que Bolívar Quesada Ortiz ingresó muy después a la Casa de la Cultura, ¿no? Eso le pongo un ejemplo para decir que había el encierro de la cultura dentro de las 4 paredes del núcleo. Y cuando se abre allá la Casa de la Cultura, como hasta ahora, no tuvo un centavo de presupuesto. Pero la gestión es la gestión. Eduardo Crespo, que pasó algunos años también en el núcleo dirigiendo la institución, bastante amigo mío, hasta ahora lo es, era a donde podíamos acudir, y teníamos que estar acá frecuentemente organizando proyectos, y era necesario partir de algo real, pues, ¿no? Porque teníamos solamente una oficina que nos prestaba el municipio en la Escuela Santa Rosa, y eso era todo, la extensión en Cañar. Hasta que, bueno, conseguimos introducir el proyecto de donación de ese espacio físico que hoy tenemos para la Casa de la Cultura. Algunos concejales recetaron la idea, otros no. Pues, ¿y a quién vamos a dar? ¿Quién? ¿Y qué son? Pues la extensión. Bueno, como no creyendo realmente en la posibilidad de que iba a crecer esa idea. Al fin, con todo eso y conversando con los señores concejales, Vinicio Vázquez nos ayudó bastante, porque él ya era concejal ahí. Introdujimos el tema, a la hora de las votaciones se consiguió y se donó, pero todavía con una incredulidad que se materializó en el convenio. Si en 2 años no se construía o no se utilizaba el espacio para el fin con el que se pedía, es decir, para construir ahí la sede, se revestía el bien otra vez al municipio. Una nueva presión que nos tocaba. Pero ventajosamente ya era la época del gobierno de Correa. María Caridad Vázquez era de las Emplades, nos aprobó el proyecto de construcción, nos donó, creo que alrededor de unos $500,000 era el presupuesto. No todo eso se ejecutó, pero logramos ya construir la parte física en las condiciones que ahora están, con los espacios públicos más importantes, como era el museo, la imprenta, la sala de exhibiciones y la biblioteca, que eran lo básico.
Bueno, ahora ya la biblioteca no es mucho porque ya hay las virtuales, pero para esa época sí, pues todavía era el libro. Y logramos conseguirlo. ¿Cómo iba a funcionar? En cambio, ya teníamos ahí los espacios, pues, ¿no? los grandes ámbitos, tanto para el museo, para la biblioteca, para la imprenta. ¿Y qué poníamos ahí? Entonces nos tocó gestionar y acudir a otras instancias. Para conseguir los libros teníamos que acudir a los parientes de la familia del padre Ángel María Iglesias para que nos done para la biblioteca, a los parientes de Ezequiel Clavijo Martínez que nos done parte de su biblioteca, y así. Entonces ahora es una biblioteca que tiene alrededor de 10.000 ejemplares, que no es poca cosa. Muchos de esos están en el piso, he visto, en estos tiempos ya no entro mucho por ahí, pero que como quedaron en proceso ya de consecución de estantes, hasta ahí quedó. ¿Y qué hacíamos con el local del museo? Bueno, por esa época ya se dio la ley de patrimonio cultural, se reformó y se consideró que todos los bienes prehistóricos son del Estado y ya no podían estar en manos privadas o particulares. Concurrimos ante el padre Víctor Vázquez, que tenía una muy buena colección de piezas arqueológicas. Él se pataleó inicialmente, pero cuando entendió que le podían quitar, y no solo quitar, sino sancionarlo por tráfico de bienes patrimoniales, bueno, así un poco dudoso de lo que iba a significar, pero al fin nos donó y lo llenamos. Y la imprenta, ¿qué pasaba? También una situación bastante cara. Y Santiago Correa llega a la prefectura y tenían aquí en la prefectura esa imprenta que lo habían adquirido, yo no sé para qué, en época de quién. Y el reporte que tuvimos cuando le presentamos esta idea, pues, a Santiago Correa, mira, creo que 5 años de la prefectura anterior, creo que había sido adquirida en la época de Igor Maza, se había publicado un solo libro. ¿Y qué hace esto acá? Entonces él concibió esa situación. Como ya los consejeros ya no eran de elección popular, eran los alcaldes de los distintos cantones, tuvimos que conversar con los alcaldes de algunos cantones, de los 7 creo, conversamos con 4, conseguimos su voto y le llevamos, ¿no?, la imprenta de aquí y está allá. Entonces, esa es parte de la historia. En lo más importante de publicaciones, en esa época la idea, la propuesta, la meta que exigía el Consejo Provincial era de no menos 10 libros. Nosotros dijimos, no, vamos a publicar un libro mensualmente. No lo conseguimos los 12, pero sí entre 8 y 9 anuales libros. Con edición popular sí, pero en todo caso con apoyo a los escritores que muchas veces no saben cómo publicar sus textos, sus productos intelectuales, en fin. En el museo hay una pieza arqueológica que usted la conoce, que sí ha sido publicitada, la mal llamada monolito, porque no es un monolito es una cosa gigante, pero sí es una pieza lítica de un curaca cañari, de antigüedad 3.000 años. Entonces, esa es la parte de la historia de la creación de la extensión. Y claro, ese fue nuestro aporte. Luego, después, los monumentos. Circunstancias, los monumentos que también se consiguieron, que inicialmente costaron
$50,000. Nela y José Peralta, Nela Martínez, los dos, José Peralta. Los monumentos de Nela Martínez y de José Peralta. Pero que en el transcurso del tiempo, porque eso tardó por circunstancias legales y líos, pasó 2 años, más del tiempo adecuado y considerado contractualmente, y llegó a costar alrededor de unos 60,000. Igual, eso está a la vista del pueblo como parte, digamos, entre las otras cosas de haber apoyado a las manifestaciones estudiantiles, a los concursos de oratoria, concursos de poesía, concursos de historia, concursos de teatro, concursos de danzas. Bueno, algo hicimos mientras nosotros estuvimos ahí. Bueno, quedó pendiente los proyectos del auditorio, el teatro que mencionan. Sí, quedó pendiente. Ya los nuevos administradores mantenían en su imaginación que hay que buscar cómo cumplir con esa idea, porque quedó financiado con recursos del propio Estado. Solo faltaba la firma del ministro de Cultura, que llegó a ser Velasco. Juan Fernando Velasco. El de Radio Luna. Ya. Paco Velasco. Ya. Entonces, cuando presentamos el proyecto, que no era proyecto, simplemente era ya la utilización de esos recursos que estaban en el Ministerio de Finanzas, a él se le ocurrió imponerse con su carácter que tiene, sobre el ministro de Finanzas. Dice, no, pues para que tú apruebes el ejercicio económico y la utilización de esos recursos, tiene que pasar con el visto bueno mío. Y se quedó ahí porque nunca puso su visto bueno. Luego después se consiguió también de la prefectura otros $100,000. Yo salí pues y ya las dificultades que encontró seguramente la nueva administración no la ejerció hasta que desapareció. La penúltima o la última, me parece que la penúltima administración, creo que gestionaban con la familia Galarza, creo de una persona que apoya estas iniciativas religiosas, culturales. No sé exactamente el nombre de este señor Galarza, que tiene su fundación Galarza. Él es del cantón Sevilla de Oro o del Pan, creo, pero que vive en Guayaquil. Pero también él renunció porque encontró dificultades administrativas y hoy prácticamente no sé qué esté pasando con esas iniciativas. Bien, licenciado, en honor al tiempo, queremos agradecerle por compartir esta tertulia, este diálogo aquí en Ecos del Cañar y en el segmento El Otro Perfil. Queremos dejarle sus palabras finales, licenciado. Bueno, yo debo de agradecerle a usted, William, por haber tenido la bondad de habernos invitado y de escucharnos parte de nuestras memorias, que lo hemos expuesto con añoranza, diría yo, experiencias positivas, porque las negativas, pese a existirlas, son inferiores en su número a las positivas. Más bien aquellas circunstancias que han generado regocijo en nosotros son superiores a las que han generado angustias o dificultades. Hoy seguimos adelante cumpliendo con nuestras mismas funciones, pendientes del bicentenario de Cañar. Estamos apoyando a las iniciativas municipales, estamos preparando algún material de publicación que ya están listos
hablo a nivel personal, que estamos recogiendo sobre los hechos más importantes de Cañar, tratando de reivindicar ese criterio, ese mal criterio que se tiene históricamente por conceptos sesgados de los historiadores, de que Cañar éramos los traidores a los quitus, de que Cañar fue descantonizada 2 veces. Nunca lo fue, porque no podía serlo, porque una cantonización se la consigue bajo la resolución del poder legislativo, y Cañar lo consiguió así, y no podía ni Bolívar ni tampoco el presidente que posteriormente, en el año 1850, descantoniza por decreto, porque usted sabe, la ley se deshace como se hace. Debía desconocer o descantonizar a Cañar a sí mismo un congreso igual al que lo declaró cantón. Entonces, esas cosas nosotros estamos reivindicando el hecho de que Nela Martínez, que pasó en Carondelet 5 días ejerciendo tareas de administración pública, que sea considerada por la Asamblea Nacional como presidenta de la República, bueno, que sea valorada la historia de la independencia, de cómo Cañar, incluyendo de Legasogues, Cañar, que eran los grupos humanos más importantes de esa época, participaron. ¿Por qué se dio la derrota de Verde Loma? Cómo sufrieron en el caso de Viblén, por ejemplo, de la familia Argudo, y más de 20 nombres recogidos por la historia como mártires de esa actitud realista. Entonces, estamos tratando de reivindicar todos estos hechos. Quizá el tiempo nos permita para poder continuar adelante con estas acciones, cumpliendo con otro de los grandes propósitos de nuestra tierra. Sabemos que lo va a cumplir, licenciado. Queremos agradecer a la amable audiencia de Ecos del Cañar y de este segmento El Otro Perfil por habernos sintonizado en sus redes sociales, y invitamos a seguir observando este segmento y a Ecos del Cañar. Muchas gracias. Puedes decidir tu futuro ahora y hacer lo que amas el resto de tu vida. La Universidad Católica de Cuenca tiene un modelo de educación de excelencia que te permite llevar tus estudios a otro nivel. Nuestra calidad educativa, acompañada de tecnología e innovación que transforma el mundo, asegura tu inversión académica. Nuestros campus están ubicados en Cuenca, Azogues, Cañar, La Troncal y Macas. Además que nuestra modalidad en línea y los diferentes convenios internacionales nos acercan a cualquier parte del mundo. Únete a nuestra comunidad y descubre cómo juntos podemos alcanzar el éxito. Porque creemos en ti y creamos tu futuro. Inscripciones abiertas en www.ucacue.edu.es.